vamos a hablar de algo, fíjense que es súper interesante porque si bien a lo mejor ya están relacionadas con el término cronotipo, nosotros aquí en Ciudad Zen siempre vamos a vincular todos los contenidos con el área de la nutrigenómica. Entonces hoy vamos a ver solo cosas y consejos de utilidad desde esta perspectiva. Entonces, para comenzar, pues bueno, primero tenemos que recordar qué es el reloj circadiano, ¿no? Y cómo es que existe un reloj circadiano central ubicado dentro de nuestro cerebro, específicamente en el hipotálamo, en la parte de nuestro cerebro, y ese hipotálamo alberga al núcleo supraquiasmático, y ese núcleo supraquiasmático es a lo que normalmente se refieren cuando hablamos de reloj circadiano central o el famosísimo marcapasos. ¿Cómo es que ese reloj biológico o ese reloj circadiano puede ser tan importante para regular nuestro metabolismo? Pues miren, resulta que a través de las células ganglionares de la retina, la luz del día, la luz en general, cualquier tipo de luz, puede regular señales y estas señales viajan a través de células nerviosas, células hormonas, neuropéptidos y demás, que mandan las señales a todos los órganos y a todas las células de nuestro cuerpo. Pero lo que también se sabe es que no solamente hay un reloj circadiano central, sino que hay otros relojes circadianos periféricos, otros relojes circadianos periféricos eh, que están en todas las células, bueno, en todos los órganos, en otros órganos de nuestro cuerpo que no son el cerebro. Y estamos hablando, por ejemplo, de aquellos relojes que están en el hígado, en los pulmones, en el intestino, y que también son regulados por este reloj central, pero que también tienen una regulación, ¿cierto? Un poquito independiente. Es decir, que lo ideal en condiciones normales es que este reloj central o este reloj circadiano regula todos nuestros ciclos de sueño, vigilia, la temperatura de nuestro cuerpo, la secreción de nuestras hormonas, la función del intestino, regula la homeostasis de la glucosa y prácticamente la homeostasis de cualquier proteína de nuestro cuerpo, pero también el sistema inmunológico, entre otras funciones, ¿no? Que tienen que ver con incluso con nuestra forma de sentirnos todos los días. Entonces, estos relojes circadianos que parten de un reloj central, estos relojes periféricos, si bien tienen que estar sincronizados con el central, como ven aquí en tres imágenes, aquí van a ver que este reloj de aquí arriba simboliza ese reloj central. Y si observan las figuras de los relojes periféricos del hígado, del pulmón y del intestino, están sincronizados, tienen la misma temporalidad o la misma hora, si lo quieren ver así representado. Y sin embargo pasan cosas. Puede ser que el reloj central esté a un tiempo específico o regulado con estímulos de luz de determinada forma, pero que no exista esa sincronía con los relojes periféricos del hígado o de los pulmones o del intestino, como ocurre aquí. Y eso es uno de los grandes riesgos, porque se ha relacionado con un montón de enfermedades e incluso de las más comunes que tenemos entre la población. Desde la depresión hasta cáncer, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con un componente inflamatorio, que como ya hemos visto en otras sesiones, pues prácticamente todas las enfermedades crónico-degenerativas o no transmisibles parten de un componente inflamatorio. Pero también puede pasar otra cosa, puede pasar que este reloj central no esté desregulado, o sea, esté desregulado. Aquí ya vieron que este está regulado, ¿no? Y estos son desregulados. Pero puede pasar lo contrario, que los relojes periféricos, que el hígado y su señalización esté desregulada o no está en sincronía con el reloj central y de cierta forma tienen, lo que muestra la imagen es que tienen un ritmo de trabajo diferente, o sea, cada órgano tiene un reloj que trabaja hasta cierto punto de forma independiente. Sin embargo, lo que se ha visto es que con el tiempo tienden a desincronizarse por completo, generando muchísimos riesgos a la salud. ¿Y por qué ha sido tan importante para nosotros tocar el día de hoy el tema del reloj circadiano o de los cronotipos? Bueno, pues porque hay una relación muy directa entre cómo funciona nuestro reloj biológico con nuestro genoma. Se calcula, y esto es un primer dato, que este reloj circadiano regula entre el 5 y el 20% de nuestro genoma. Entonces vamos a hablar de que hay una relación entre nuestros genes y también ese reloj biológico que está en nuestro cerebro.
Una de las cosas que ocurre, lo que se ha visto es que el ser humano normalmente se rige pues por un ciclo de 24 horas del día, ¿no? Y entonces se estima que 2/3 del día permanecemos despiertos y que dormimos alrededor de 8 horas. Pero durante el día nuestro reloj y las señales de nuestro sistema circadiano son distintas a las señales circadianas que existen durante la noche. Y entonces en la mañana podemos mantenernos activos, comiendo y almacenando energía. Y durante la noche lo que hacemos es dormir y la energía almacenada debe movilizarse para mantener la homeostasis de nuestro cuerpo. Entonces se dice, por ejemplo, que uno de las características de las personas que duermen muy tarde o que comen muy tarde, muy cercana a sus horas de sueño, es que tienen un riesgo mayor de padecer obesidad. Y eso tiene muchas razones. Y la primera es que prácticamente cuando hay un periodo mucho más corto entre la ingesta de alimentos y la secreción de melatonina, que es la hormona que nos induce prácticamente el sueño, cuando la ingesta de alimentos es muy cercana a la secreción de melatonina, lo que ocurre es que hay un riesgo mayor de desincronización del metabolismo, porque el ayuno nocturno se reduce y ocurren ciertos ajustes que nos llevan a detonar un componente inflamatorio. Entonces, cuando hablamos de la relación entre genes y este reloj biológico, este reloj circadiano, nos vamos a referir a un reloj circadiano molecular. Cuando hablamos de un reloj circadiano molecular, nos estamos refiriendo específicamente a los genes que regulan ese reloj, porque hay un grupo de genes que también está involucrado en esa regulación. Entonces, la primera idea es que tenemos que considerar que como seres humanos, nuestro genoma, nuestros genes reciben señales del ambiente y que el reloj circadiano, en combinación con nuestros genes de reloj circadiano, se combinan para generar señales de nuestro metabolismo que nos inducen a tener un panorama de salud o un panorama de mayor riesgo para enfermedades. Incluso influyen en nuestro comportamiento, en nuestra forma de sentirnos. Y bueno, a partir de hablar del reloj circadiano, pues uno de los principales intereses del área de la crononutrición, porque fíjense que eh, la crononutrición es un área que se encarga de estudiar cómo la ingesta de alimentos y sus componentes pueden influir, o el tiempo de la ingesta de estos alimentos influyen en el metabolismo. Y entonces surgen de las observaciones y de los estudios que se hacen con muchísimas personas un concepto que se llama cronotipo. Y el cronotipo se refiere a una característica, a la forma en que podemos caracterizar biológicamente a las personas en función de sus diferencias interindividuales en relación con lo que prefieren hacer en cuanto al ciclo de luz y oscuridad. De esa forma, lo vamos a pensar como el cronotipo es una forma de identificar nuestras preferencias en el tiempo, ¿no? Preferencias alimentarias, preferencias de actividades y cómo nuestro comportamiento está siendo regulado en función de estas señales que surgen en el reloj central y que se van hacia los relojes periféricos. Entonces, se han propuesto tres tipos o tres cronotipos. Principalmente se ha hecho énfasis en los extremos, que son el cronotipo matutino, el cronotipo vespertino y el intermedio. Y entonces en el cronotipo matutino lo que se dice es que las personas tienden a preferir actividades al comienzo del día y en el cronotipo vespertino las personas prefieren tener actividades al final de la tarde o de la noche. Con los diversos estudios que se han realizado se ha podido caracterizar mejor a las personas que se pueden incluir en el cronotipo matutino o en el cronotipo vespertino. Y como ven en el esquema del lado derecho, en un círculo verde les enlisté unas de las características principales con las que se ha definido a las personas que tienen este cronotipo matutino. Por ejemplo, se ha identificado que las personas tienden a acostarse temprano y levantarse temprano por la mañana, que su metabolismo tiene una capacidad de consumir más energía por la mañana, su tasa metabólica basal también se ve modificada, e incluso el efecto termogénico de los alimentos, que es como las kilocalorías que gasta el metabolismo a la hora de ingerir alimentos, como desde que ingerimos alimentos, cuánta energía gastamos en la metabolización de esos alimentos, es
óptima por la mañana. Entonces, consumen más energía durante el día, principalmente temprano. Se ha identificado que una de las características es que tienden a consumir alimentos como más ricos en nutrientes, que hay un efecto termogénico de los alimentos mayor, que hay un mayor ayuno nocturno y que esto favorece la oxidación de los ácidos grasos y que además hay mayor tolerancia a la glucosa y con esto se reduce un poco el riesgo de obesidad y sobrepeso y otras enfermedades. Pero recuerden que el riesgo a padecer alguna de estas enfermedades o estas características del dismetabolismo tienden a ser reguladas no solamente por el cronotipo, sino por la interacción entre los genes y los factores ambientales y además el cronotipo, ¿no? Entonces, ¿qué se ha encontrado en aquellas personas que se han podido identificar con un cronotipo vespertino? Que generalmente son las que han llamado más la atención como en búsqueda de alternativas para hacer más eficiente la dieta o más eficiente el ejercicio o más eficiente la ingesta de nutrientes o hacer una mayor personalización de la nutrición, porque se ha identificado, por ejemplo, que tienden a acostarse más tarde y levantarse más tarde por la mañana, que se acostumbran a comer alimentos mucho más cercano de la hora de sueño, o sea, de la hora que se acuestan, que tienden a tener un índice de masa corporal más alto, que es más fácil o se identifica una mayor propensión al aumento del peso, se han caracterizado valores mayores de triglicéridos en sangre, que tienden a consumir más kilocalorías durante la media tarde y la tarde y que generalmente se saltan el desayuno. El saltarse el desayuno también es característica de que haya una mayor ingesta de hidratos de carbono durante la tarde y que al no poder cubrir por completo la ingesta calórica también tiendan a comer cantidades mayores en una sola comida y que además tiendan a comer más por estrés. Otra de las características es que tienen un ayuno nocturno más corto. Y esto obviamente tiene implicaciones metabólicas, por eso es que ha llamado tanto la atención y como les decía, desde la depresión hasta el cáncer. Entonces, hay muchas cosas que regulan este reloj circadiano y el nivel de regulación va en diferentes niveles. Siempre piensen, por ejemplo, que hay una relación entre genes y nutrientes, entre nuestro reloj biológico, los nutrientes y los genes. Si partimos de que nosotros tenemos un ciclo de 24 horas, un ciclo circadiano de 24 horas, durante esas 24 horas tendemos a tener un estilo de vida que nos hace poder llevar una sincronía o una no sincronía de este ritmo circadiano. ¿Qué es lo que puede romper esa sincronía? Por ejemplo, la iluminación artificial, no sé si en las noches cuando estamos ya descansando, tenemos el hábito de estar todavía con la computadora, con los celulares, y esa iluminación artificial tiende a romper esa sincronía en nuestro ritmo biológico. El estrés, por supuesto, jet lag, que también es, sí, por cambio de horario, de hora geográfica, pero también hay algo que se llama jet lag social, que es como las actividades de todos los días nos hacen algunas veces tener horarios irregulares de comida o a lo mejor estar durmiendo por exceso de trabajo o porque tienes convivencias sociales, etc. Pero además, otra cosa que está participando en esta interacción o esta regulación de genes son otras variantes genéticas. O sea, tenemos un grupo de genes reloj que regulan este ciclo. Y estos genes reloj tienen diferencias tienen algunas variantes genéticas de importancia en las personas. Habrá unos que tengan algunas variantes genéticas que sean distintas a otras. Es decir, podemos tener una mayor predisposición a tener rupturas de este ciclo circadiano por genética. Y además si lo combinamos con todo el estilo de vida, por ejemplo, el alcohol rompe directamente nuestro ciclo circadiano por diferentes mecanismos, el trabajo diurno, el trabajo nocturno o el hecho de estar trabajando algunas veces en la noche, otras veces en la mañana, este cambio en la ritmicidad del trabajo también tiene un importante efecto sobre la ruptura de la sincronía del reloj. Y la disponibilidad de alimentos la tenemos las 24 horas, entonces eso también hace que nuestra ingesta de alimentos fácilmente pueda no tener un horario regular. Pero además se combina todo esto, la predisposición genética, más el estilo de vida, más nuestra microbiota intestinal,
con sus respectivos metabolitos y señalizadores para nuestras células que van a generar importantes señales para mantenernos en sincronía o generar cronodisrupción. Y esta cronodisrupción pues, se refiere a que hay una ruptura de esa sincronía, ¿no? Y principalmente, una de las cosas que más he identificado, y no sé si ustedes se van también a identificar con esto, pero es que los tiempos de alimentación a veces no son regulares, tienden a ser anormales. Y esto prácticamente es uno de los factores principales para romper el ciclo de nuestro reloj circadiano central. Y cuando eso ocurre, como habíamos visto en unas diapositivas anteriores, pues tiene importantes consecuencias nocivas para nuestra salud. Ahora, cuando decimos, bueno, vamos a hablar de la nutrigenómica y los cronotipos. ¿Qué es lo que nosotros hablamos? Siempre cuando estamos hablando de nutrigenómica, vamos a pensar en cómo nuestra predisposición genética nos hace responder a la ingesta de nutrientes y cómo los nutrientes que están presentes en los alimentos pueden afectar de manera positiva o no positiva a nuestros genes, a nuestro genoma. Entonces, como en la nutrición personalizada, lo que se busca es tener un panorama mucho más amplio de las relaciones que tienen los nutrientes con los genes. También se encuentra el efecto del ciclo circadiano, porque si se dan cuenta, el ciclo circadiano es un perfecto canal de comunicación, un regulador específico de las señales fuera de nuestro cuerpo hacia adentro. Y a esa área de investigación se le llama crononutrición. Estudia el efecto de la alimentación respecto al tiempo y los efectos que tiene este patrón de ingesta de alimentos sobre la fisiología y sobre el metabolismo de nuestras células. Entonces, cuando se fusionan estas dos áreas, se habla también de poder entender estas relaciones entre el ritmo circadiano, los trastornos en el metabolismo y cómo impactan en la salud a través de la regulación que hay entre la comunicación de genes y nutrientes. Asimismo, vamos a hablar de qué podemos hacer cuando existe esa disrupción. Para empezar, les había dicho, hay un efecto desincronizador de los relojes biológicos derivados del estilo de vida, de nuestra predisposición genética, de cómo estamos sometidos al estrés, de nuestros patrones de trabajo, de nuestro jet lag social, etc. Entonces, se ha visto que tanto el momento de la ingesta de alimentos como la composición de los alimentos son factores súper importantes para la regulación de los relojes biológicos en los humanos. Y esto abre un campo de oportunidad muy grande para conseguir vivir mejor. ¿Por qué? Porque hay un lazo directo entre esta ruptura o esta desincronización de nuestro reloj biológico con la facilidad que tenemos para desarrollar sobrepeso y obesidad, para tener niveles irregulares de triglicéridos, colesterol, glucosa, insulina, cortisol, tener resistencia a la insulina, etcétera, cansancio incluso o insomnio. Se habla de deficiencias de sueño, de síndrome metabólico, de trastornos neurológicos, de trastornos psiquiátricos y de cáncer, que son resultado de todos los trastornos inflamatorios que ocurren por esta disrupción o desincronización del reloj biológico. Ahora, la dieta es una herramienta fundamental para sincronizar nuestro reloj. Cuando nosotros podemos identificar que estamos desincronizados, podemos empezar por mirar a la dieta como una herramienta para regular esa sincronía. ¿Cómo lo podemos hacer? Miren, la dieta es uno de los factores más importantes, lo que comemos, para regular tanto el reloj central como los relojes periféricos. Y lo hacemos de diferente manera. Fíjense que qué tanto podemos mejorar o cuidar nuestra sincronía del reloj biológico tiene que ver con qué variantes genéticas o qué variantes genéticas portamos nosotros como antecedente genético. Esta predisposición genética nos permite responder de cierta manera a los nutrientes. Por ejemplo, vamos a responder a lo mejor favorablemente al consumo de proteínas de origen animal o puede ser que no. Puede ser que respondamos favorablemente al consumo de carbohidratos complejos, más
como el trigo, por ejemplo, o puede ser que no. Entonces, esta interacción que hay entre nuestras variantes genéticas con lo que está presente en los alimentos es un importante paso que también puede ser regulado por la alimentación cuando cuidamos lo que comemos. Pero estos alimentos tienen un impacto a nivel epigenético y como si no sé si se acuerdan, pero voy a recordarlo, lo epigenético tiene que ver con lo reversible. Si hay una irregularidad en el genoma que se puede reprogramar, esa es una regulación epigenética, ¿no? Es como lo que se escribe sobre el genoma, que no tiene que ver con que se cambie la estructura, sino el comportamiento del gen. Eso es regulado por factores externos como la dieta. Y obviamente hay una relación directa entre la dieta y las bacterias intestinales. Las bacterias intestinales producen metabolitos y producen ácidos grasos de cadena corta y producen otros factores que son señalizadores importantes para regular tanto epigenéticamente como genéticamente a este reloj central y a estos relojes periféricos. De manera que dependiendo de cómo sea la relación que tengamos de manera individual, ya sea nuestros genes, lo que comemos, las huellas epigenómicas y nuestra microbiota y cómo están interrelacionados con el ambiente, nos van a dar una respuesta individual a la dieta, una respuesta individual al estado de salud en el que estamos en el momento cursando. Bueno, fíjense que si lo hablamos en términos del yin y el yang, van a ver aquí, por ejemplo, que lo clarito pues lo representa el reloj diurno y las señales nocturnas. Y lo que quiero mostrarles aquí es que se han mapeado genes que están siendo genes que regulan estos ciclos hormonales, celulares, moleculares, biológicos, estos patrones de comportamiento de genes que dictan nuestra respuesta al metabolismo de la glucosa, de los triglicéridos, así podemos subir o no fácilmente de peso, así podemos inflamarnos más o no. También tiene que ver con cómo están constituidas estas redes de nuestros genes y cómo responden al ejercicio que hacemos, a la alimentación, al tipo de nutrientes que hay o de contaminantes ambientales que existan ingresando a nuestro cuerpo, nuestro nivel de estrés. Todo lo que hagamos está también interactuando con esta cascada de señales o esta cascada de genes que regulan durante el día y durante la noche. Y se han identificado señales diferentes. Si lo pueden mapear aquí, si lo pueden observar, hay un ciclo de tiempo 0 hasta tiempo 12, donde se marca que hay una cascada de señales y genes que se activan para bloquear respuestas inflamatorias, de manera que si yo hago algo para romper esta señalización que hay aquí, pues voy a tener consecuencias importantes en la salud. En la investigación ha llamado mucho la atención principalmente el cronotipo vespertino, y eso es porque se ha asociado a mayor presencia de señales inflamatorias que son hasta cierta forma reversibles. El estilo de vida es algo que está rompiendo con nuestro metabolismo a partir de alterar las señales del reloj circadiano. Entonces, estas recomendaciones van a ir enfocadas específicamente al cronotipo vespertino. Y como pueden ver, hay una subclasificación entre cronotipo matutino moderado o vespertino moderado. En función de lo que vayan encontrando, principalmente cronotipo vespertino moderado o vespertino, las recomendaciones que podemos hacerles son las siguientes. Primero, como habíamos visto que se tiende a comer más durante la tarde y que se saltan el desayuno, es muy importante como estrategia intentar ingerir energía de manera más abundante durante la mañana, a medida de las posibilidades que se tengan, y principalmente cuidar la ingesta de proteínas y de carbohidratos. Porque si en el desayuno no hay un desayuno de calidad, rico en proteínas, carbohidratos y nutrientes, hacia la noche aumenta el riesgo del incremento de la energía consumida o de la necesidad de comer demasiados carbohidratos, menos proteínas o generarse un desequilibrio metabólico que aumente el riesgo de que puedan desarrollar resistencia a la pérdida de peso o aumento del peso o alteraciones en la glucosa o alteraciones en los triglicéridos, o incluso tener
un estado como de ánimo menos relacionado con la energía suficiente para desempeñarse durante el día. Entonces, basados en esta recomendación, además, y considerando que hay una combinación importante de señales con la microbiota, que todo nuestro ambiente, la comida, el estrés, el alcohol, pueden ser agentes genotóxicos, que nuestro estado hormonal también importa y que además estamos en constantes señales inflamatorias derivadas de esta ruptura circadiana, tenemos que cuidar mucho el poder mejorar la calidad del sueño, tener, hay una cosa, es un punto crucial, una de las estrategias más efectivas para regular las alteraciones circadianas en personas que resultan identificadas con cronotipo vespertino es que puedan hacer ejercicio en la mañana. Entonces, 30 minutos de ejercicio moderado parecen ser efectivos para regular esas señales alteradas a nivel epigenético del reloj circadiano central y periférico. Mantener un buen estado de hidratación, cuidar muchísimo la calidad de la dieta, no solamente desayunar, sino desayunar con calidad. Y eso significa incorporar proteínas de alto valor biológico, cereales, no necesariamente integrales, pero sí cereales con fibra, vegetales, frutas. Existen unas guías de recomendación para la alimentación de los mexicanos que propone que por lo menos en los adultos haya una ingesta de 2 fibras y hasta 5 vegetales al día. Entonces, cuidar que el desayuno sea rica en fruta, con vegetales, con proteína y con fibra. Eso es importante. Y además se puede combinar con el probiótico que les hemos estado mostrando en cuanto a funcionalidades, probiótico de bio, el BIMET, que es un complejo B-metilado, y un complejo de polifenoles Epicen, que han mostrado ya mucha evidencia, hay mucha evidencia ya de la señalización que existe entre la microbiota, los polifenoles y el ritmo circadiano, o entre los polifenoles y la dieta, la calidad del sueño incluso, y la mejora del estado de ánimo y la disponibilidad de energía. Entonces, si me preguntan, bueno, ¿cómo puedo mejorar la señalización de mi reloj circadiano? Lo primero es revisar los hábitos y decir, bueno, si ya estoy identificando que es una herramienta que acabo de poner en sus manos, cómo están siendo medidos mis preferencias de sueño-vigilia? Entonces yo tengo que decir, identificar de alguna manera de la dieta cómo son mis patrones de conducta alimentaria, cuáles son los factores de riesgo que estoy identificando en mí. Si yo tengo necesidad de trabajar en la noche y en el día, pero tengo la opción y quiero romper esa desincronía metabólica, el ejercicio en la mañana es una estrategia fabulosa y el cuidar la ingesta del desayuno es muy importante. Parecen dos estrategias que pueden ser muy sencillas, pero en realidad son demasiado importantes. Y si lo combinamos con agentes antiinflamatorios que provengan de la misma dieta, de los probióticos, vitaminas que no le falten al metabolismo y polifenoles antioxidantes, eso es súper importante porque generamos una barrera contra las señales inflamatorias y cada día se abre más el campo de la evidencia científica que muestra la importancia que hay de incorporar nutrientes antiinflamatorios para evitar riesgos a la salud. Entonces, hasta aquí me gustaría dejarles estas recomendaciones y darles las gracias por escuchar esta pequeña charla.